Muy buenos días a todos. Primero agradecer especialmente a los organizadores, a Anglo American, a la Fundación Más Mil, a WSS por la invitación y la oportunidad de poder estar acá hoy día. Y como bien decía Rodrigo recién, tengo el desafío de poder contarles sobre este proyecto de ley que es realmente apasionante, que va a venir a modificar sustancialmente la forma en que el sector público gestiona la biodiversidad, nuestras áreas protegidas y cómo eso se vincula además, en particular, que es lo que nos convoca también hoy día, es con la conservación privada y la relevancia de esa alianza público-privada. Y por eso que quiero contarle entonces sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, y este proyecto de ley que está en trámite hoy día en el Congreso. Mi presentación, y en los 15 minutos que me pidieron que tuviera, va a tener este orden. Vamos a hablar rápidamente sobre qué es el SBAP, el contexto en el que está inserto, cuáles son los pilares del proyecto de ley y conversar finalmente sobre cómo toma en cuenta las áreas protegidas privadas. En una sola lámina, el SBAP es un servicio público que está funcionalmente descentralizado, que tiene su patrimonio propio, personalidad jurídica, es supervigilado por el presidente a través del Ministerio del Medio Ambiente y por primera vez en la historia de nuestra institucionalidad sería el primer servicio público encargado 100% de la conservación de la biodiversidad. Es decir, es un servicio enfocado solamente en la conservación de la biodiversidad y su principal instrumento es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP. Este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la gracia que tiene es que viene a fundir en un solo sistema todas las áreas del Estado, hoy día dispersas en distintas instituciones, y además lo relevante es que también incorpora este sistema a las áreas protegidas privadas, es decir, hace un solo sistema, todo junto, gestionado por un solo servicio bajo el Ministerio de Medio Ambiente. Y no es solo eso, porque como todos ustedes saben, esto no es solamente áreas protegidas, sino que va a contar con una serie de otros instrumentos para la gestión de la biodiversidad en todo el territorio nacional. Es decir, es un servicio que tiene una visión completa sobre el territorio, que tiene su principal instrumento en el sistema de áreas protegidas, pero que tiene una visión más allá de los límites administrativos que nosotros le ponemos a las áreas protegidas y que obviamente nuestras especies no es que las tomen mucho en cuenta. Entonces, el contexto de esto, yo creo que a este público no es necesario enfatizárselo, pero lo voy a volver a enfatizar igual, y con esto solamente poner un solo antecedente, y es el informe que sacó la plataforma IPBES hace unos pocos meses, más allá de todas las otras láminas que podría haber traído sobre el deterioro que está enfrentando nuestra biodiversidad hoy día. El informe IPBES, que fue ampliamente registrado por los medios, dice en resumen que se está perdiendo nuestra biodiversidad a una tasa nunca antes registrada en el planeta, y que eso no solo tiene efectos obvios en la disponibilidad de recursos económicos, naturales, sino que pone en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la humanidad. Es así de simple. Es decir, y ese es el mensaje que hay que entender. Esto no es solamente por la conservación en sí misma, sino que finalmente tiene un sentido profundo en cómo nosotros nos vemos involucrados en eso, en la medida que esta pérdida de biodiversidad nos afecta y afecta a toda la vida en el planeta. Y eso como resumen de decir, este es el contexto en el que estamos respecto al estado de la biodiversidad. Pero es importante también decir que hay un contexto también de lo que nos han dicho instituciones internacionales como la OCDE. La OCDE del 2005, en el review que hizo sobre el desempeño ambiental de Chile, dijo esa frase, seleccioné solamente esa frase por poner el foco en lo relevante que dijo ya hace casi 15 años, de que en Chile no hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos.
y decía explícitamente que una entidad dedicada a la protección de la naturaleza, constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza, tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual con sus vacíos y transposiciones. Fíjense que este review de la OCDE fue el origen de la reforma que se hizo en Chile, que devino finalmente en la nueva institucionalidad ambiental, en parte, y fue lo que terminó originando y dándole fuerza a la creación del Ministerio de Medio Ambiente con sus figuras que las voy a mostrar ahora luego. Y ya hacía referencia a la necesidad de una entidad dedicada a la protección de la naturaleza, cosa que hoy día todavía no existe. Y en 2016, hace ya 3 años, la OCDE en la evaluación de desempeño ambiental de ese año volvió a repetirnos y ahora fue mucho más enfática y dijo: es necesario, dentro de sus recomendaciones, aprobar el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto de ley que ya estaba en el Congreso en esa época, y su recomendación fue clara: la necesidad de aprobar el proyecto de ley. Y lo hice además con algunos requisitos. Dice que el servicio tiene que tener recursos financieros y humanos adecuados para el cumplimiento de su mandato. Entonces, solo para contarles rápidamente la historia, el año 2010, a principios del año 2010, en la primera administración de Michelle Bachelet, se aprobó la nueva institucionalidad ambiental. En ese proyecto de ley, inicialmente incorporaba un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que fue sacado finalmente del proyecto de ley, pero quedó en un artículo transitorio que mandató al Ejecutivo a ingresar un proyecto de ley para que creara el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el plazo de 1 año. Por eso que el Servicio de Biodiversidad estuvo en el programa de gobierno de la primera administración de Sebastián Piñera. Y así, en el año 2011, por ahí está Leonel Sierra Alta, que conoce muy bien esta historia, voy a traerle hartos recuerdos a esa foto, ingresó el primer proyecto de ley, esa administración, que fue retirado después en 2014 y tuvo bastantes dificultades en su trámite. Luego estuvo nuevamente en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, ahora en su segunda versión. También está por ahí Alejandra Figueroa, otra ex jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, y que también debe traerle recuerdos a esa otra foto. En 2014 se ingresó el nuevo proyecto, que es el que está tramitándose hoy día, y que seguimos tramitándolo todavía en esta nueva versión. Y así es como llegamos a una nueva administración, el segundo gobierno del presidente Piñera, y en su programa de gobierno está nuevamente el compromiso de implementar el SBAP, y está además con una referencia también en la parte de turismo del programa de gobierno, donde se hace referencia a la necesidad de avanzar en la creación de un SBAP para poder potenciar de buena forma un turismo sustentable en nuestras áreas protegidas y en general en el país. Y por eso es que quiero comentarles que en la administración actual nos hemos puesto como pilares del proyecto de ley cuatro grandes temas, que son los ejes centrales de lo que queremos empujar y cómo entendemos la relevancia de este proyecto. Lo primero es lo que les decía antes, es decir, la importancia de decir que necesitamos contar con un servicio público enfocado 100% en la conservación de la naturaleza, que tenga esta visión amplia de no solo áreas protegidas específicas, sino que una visión completa de un sistema de áreas protegidas, y que es un servicio público que además depende de la institucionalidad ambiental, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, y que viene a resolver la dispersión institucional actual en nuestras áreas protegidas, es decir, la dificultad que tenemos hoy día de áreas protegidas en distintos ministerios, y también las dificultades que tenemos respecto a las áreas protegidas privadas. Y obviamente esto en un contexto donde tenemos que enfrentar la disminución de la biodiversidad que está pasando en todo el país. Y por último, la necesidad también de mejorar el financiamiento del sistema. Fíjese entonces que cuando decimos que es necesario contar con un servicio enfocado en la protección de la naturaleza, esta es la figura que siempre se ha conversado del Ministerio de Medio Ambiente, de nuestra institucionalidad ambiental. Y lo que sigue faltando es esto que está marcado ahí en rojo, nuestro servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Hoy día como ministerio no tenemos la fuerza en terreno, la estructura, y como ha dicho ya varias veces la ministra Schmidt,
Hace falta el corazón del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a permitir gestionar en terreno la conservación 100% enfocado en eso y con recursos humanos, financieros para eso, y finalmente completar la institucionalidad que se diseñó ya hace 9 años. Además, resuelve la dispersión que hay hoy día. Esto no es solo un cambio institucional que fuera a cambiar un letrero de un servicio a otro, sino que resuelve una dispersión que tenemos hoy día en nuestro sistema, que los que han trabajado en el sector público y todos los que tienen vínculo con los actores públicos que participamos de esto entienden perfectamente la dificultad de esta gestión. Por un lado está el principal administrador de áreas protegidas, que es CONAF, administrando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Silvestres del Estado, el SNASPE. Pero también están, por ejemplo, hoy 3 actores distintos en las áreas marinas protegidas. Subpesca está a cargo de la creación y de los permisos de reservas y parques marinos. Y Cernapesca, dependientes ambos del Ministerio de Economía, de la adquisición de estas áreas marinas protegidas. Y también el Ministerio del Medio Ambiente hoy día administra las áreas marinas de múltiples usos. Es decir, tenemos 2 ministerios distintos administrando áreas marinas, además considerando que hay muchos lugares donde las áreas marinas son un mosaico, es decir, hay parques marinos juntos con áreas marinas de múltiples usos que dificultan aún más los procesos que necesariamente tienen que ser sinérgicos entre ambas figuras. Está el Consejo de Monumentos todavía ahí dependiente del Ministerio de las Culturas, que participa en la creación y en los permisos de los santuarios de la naturaleza, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, que custodia los santuarios y toda la dificultad de coordinación que significa tener también estos 2 servicios, estos 2 ministerios distintos trabajando en las mismas áreas. El Ministerio de Bienes Nacionales administra además los bienes nacionales protegidos, otra figura de conservación. Y por último están las otras atribuciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que es la supervigilancia del sistema completo, más que permite mirar este sistema en completitud y de forma global. Y a esto le sumamos la situación actual en nuestra legislación de las áreas protegidas privadas. No encontré nada que poner aquí. No hay nada. No hay ninguna legislación. Lo único que se me ocurrió fue dejarlo en blanco. No tenemos todavía una ley que diga algo sobre las áreas protegidas privadas y creo que es la mejor forma de mostrar la urgencia de contar con un proyecto de ley que finalmente ordene esa legislación. Esto ustedes ya lo saben, como les decía antes, el tercer pilar es la disminución de la biodiversidad y como les decía, obviamente nuestra biodiversidad no reconoce fronteras en ese sentido y los distintos instrumentos con los que crea el proyecto de ley van a permitir mirar la conservación en forma completa, permitir conectar las áreas relevantes de conservación y empezar a trabajar desde esa perspectiva y no en forma parcial. Y por último, por cierto, no menos importante, es el financiamiento del sistema. Han salido algunos datos interesantes este último tiempo, pero quiero solamente mostrarles dos datos. Este es el último dato formal que existe que compara la situación de financiamiento de Chile con otros países, que es del año 2010, lamentablemente, pero que da una idea porque no ha cambiado mucho en nuestras estimaciones del estatus de Chile comparado con países que tienen un nivel de ingreso bastante menor que el nuestro. Es decir, nosotros estamos en los últimos lugares de Latinoamérica, muy por lejos de países que tienen un buen desempeño y que son referentes en esto, como Costa Rica, aquí en este ejemplo, y que muestra el estado en el que estamos y lo ilógico de una decisión, y ahí lo digo desde el Estado, de tener más del 20% de nuestro territorio protegido y más del 40% de nuestro maritorio protegido y darle este financiamiento. ¿Qué decisión, qué lógica hay detrás de decir vamos a poner el 20% de nuestro territorio y el 40% de nuestro mar en conservación, pero lo vamos a financiar de esta forma? No tiene sentido y el proyecto de ley viene a empezar a hacerse cargo de eso de una forma más sistémica. Además salió, esto se lo robé a los amigos de los parques,
que lo publicaron ahora ayer en la Era Sur, este estudio que hizo Waldron el 2013, que ya tiene un tiempo, y que muestra el nivel de financiamiento de nuestro sistema, y es una brecha. Ellos calculan cuánto debería ser el óptimo de nuestro financiamiento y muestran que estamos entre los 10, no de los mejores países, obviamente, esto es de abajo para arriba, estos son los 10 peores países en brecha de financiamiento, y estamos de nuevo al nivel de muchos países que tienen un nivel, además de ingreso, diametralmente distinto al nuestro, lo que vuelve a hacernos preguntar por qué hemos llegado a eso. Y por último, entonces, quiero comentar cómo el proyecto de ley se hace cargo de las áreas protegidas privadas. Y lo primero que me gustaría decir es tomar lo que les comentaba de la lámina en blanco. El proyecto de ley por primera vez enfrenta el tema de las áreas protegidas privadas en nuestra legislación y se hace cargo de la existencia de las áreas protegidas privadas y la relevancia que tienen para la conservación de nuestro país. De hecho, parte diciendo que el principal trabajo que va a tener el Servicio de Biodiversidad va a ser administrar el sistema de áreas protegidas. Y el sistema de áreas protegidas comprende lo público y lo privado. Y es todo el sistema en lo que vamos a poner foco. Y eso ya cambia diametralmente la lógica en cómo hemos trabajado hoy día. No todo se juega siempre en artículos específicos, en la legislación precisa, sino que también hay una señal que es muy política y que también es muy relevante en decir, relevamos esto, lo hacemos parte de nuestro sistema, y eso ya cambia la lógica en cómo operamos desde el Estado. Es decir, le damos una relevancia importante y lo hacemos parte del sistema de áreas protegidas, y eso ya cambia inmediatamente la lógica en cómo se ha enfrentado esto hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que hace el proyecto de ley es reconocer a las áreas protegidas privadas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que van a estar bajo la mirada del Servicio de Biodiversidad. Y regula su funcionamiento, su creación por primera vez. Y eso es lo que hace entonces, es crear normas para su creación. Y lo que hace hoy día el proyecto de ley entonces es decir, las áreas protegidas privadas van a poder crearse bajo las categorías que establece el proyecto de ley para las áreas protegidas del Estado. Es decir, van a poder definirse como Parque Nacional privado, Reserva Nacional privada, como Santuario de la Naturaleza privado, y específicamente, además, se regula finalmente cómo se crean, cómo se modifican, cómo se desafectan, permiten la transferencia de su dominio y les dan el resguardo legal respectivo. Y eso es lo que va a permitir hoy día, una vez que se apruebe el proyecto de ley, iniciar una discusión para tener un reglamento que ya es algo más específico del Estado, pero es lo que permite iniciar esta discusión de decir cómo se van a crear las áreas, cuál va a ser el procedimiento, qué es lo que se le va a exigir, qué es lo que establece el proyecto de ley, cómo se modifican y se desafectan, etcétera. De esa forma, permite entonces admitir la elección de la categoría de manejo que va a tener el área protegida privada y el resguardo legal respectivo, porque además el proyecto de ley establece, ya no específicamente para las áreas protegidas privadas, una serie de regulaciones para las áreas protegidas en general, que van a venir a mejorar la gestión de las áreas protegidas, diciendo qué cosas van a estar prohibidas en forma clara en las áreas protegidas privadas, cosa de dar claridad y certeza en esa línea para la gestión misma de los privados. Además, algo muy requerido por el mundo privado, hay una línea en el articulado de apoyo directo a la gestión de las áreas protegidas privadas, a través de, primero, entregar incentivos directos, que son la exención del impuesto territorial y el impuesto a la herencia, que es un incentivo directo ahí a la creación de las áreas y a su mantención en el tiempo. Y además, otro tipo de apoyo, como es, primero, la participación directa que está establecida ahí en los programas de formación y capacitación para guardaparques, y además en que se le entrega la atribución hoy día a los guardaparques fiscalizadores del sistema público de poder apoyar en la fiscalización previo requerimiento fundado de los administradores del servicio. Es decir, si tenemos el caso de un área protegida privada que es vecina de un área protegida pública, como ocurre en muchos casos, van a poder haber
un trabajo coordinado entre el SBAP y la área protegida privada de forma de permitir que fiscalizadores pasen de un área a otra si es que hay algún problema, si es que se necesita un apoyo, y tener un trabajo mucho más coordinado que va a permitir lo que les decía antes, cosas que no todas van a estar en la ley, pero que van a empezar a desarrollar este trabajo conjunto, que es lo que se va a venir una vez que la ley sea aprobada. Y por último, mostrarles que el servicio va a apoyar además las áreas protegidas privadas, no solamente de esos instrumentos más específicos que los nombran directamente, sino que también a través de otros instrumentos que tiene el servicio y que son generales, pero que van a permitir incorporar a las áreas protegidas privadas en el trabajo y en la lógica, en la planificación del servicio de biodiversidad. Para partir, el SynBio, un diseño que hemos trabajado mucho, también con el apoyo del proyecto que es Montaña, del cual soy director y que está hoy día enfocado en el trabajo en montaña en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Este sistema de información y monitoreo de la biodiversidad dice expresamente que se va a incorporar a las áreas protegidas y en el fondo ahí se va a generar un trabajo conjunto, por ejemplo, en redes de monitoreo, cosa que hoy día ya existe con el proyecto que es Montaña, y hoy día nosotros tenemos un sistema de cámaras trampa en la región metropolitana y en Valparaíso, donde participan áreas públicas y privadas en una red de monitoreo de carnívoros que ha tenido resultados súper interesantes. Además, se crea el instrumento de planificación ecológica, que va a ser regional y que va a permitir incorporar a las áreas protegidas en esta mirada regional de planificación estratégica que va a tener el servicio, y de esa forma hacerlas parte. Además, crea un Fondo Nacional de Biodiversidad con 2.000 millones de pesos en recursos, que son lo que establece hoy día el proyecto de ley, y que su foco va a estar principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, y obviamente entonces uno de los focos principales va a ser ir a apoyar a las áreas protegidas privadas en distintas tareas: investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de amenazas, especies exóticas e invasoras. Muchos podrán decir que 2.000 millones no es suficiente, pero es un inicio para empezar a trabajar esto y para además enfocar la lógica en cómo enfrentarse a este desafío. Y por último, hay otro instrumento económico, nombró aquí uno que me parece que es relevante tener en cuenta, que son los bancos de compensación. Bancos de compensación bien hechos, bien regulados y que acojan proyectos de restauración de biodiversidad en áreas protegidas privadas como generadores de créditos de compensación cuando corresponda, va a permitir también allegar mayores recursos a las áreas protegidas privadas y a su gestión. De esa forma, estamos trabajando hoy día como ministerio fuertemente y hemos apoyado una campaña ciudadana que inició la Sociedad de Ecología de Chile hace unas semanas para buscar firmas y para apoyar y para decirle al mundo, a nuestra sociedad civil, a los políticos, a todos, al sector público, decir la urgencia de contar con este servicio de biodiversidad y áreas protegidas lo antes posible y hacer ver la relevancia que tiene la gestión en los distintos ámbitos que hemos conversado hoy día. Hoy día la ministra Schmidt se ha puesto como meta contar con el proyecto de ley aprobado para la COP25 y poder mostrar a esa fecha, en diciembre, que hemos dado un paso adelante en nuestra institucionalidad para hacernos cargo de la conservación de la biodiversidad. Así que yo aprovecho obviamente esta instancia de invitarlos a todos a hacerse parte de esta campaña, desde firmar simplemente la campaña en change.org hasta hacerse parte de su socialización, de dar cuenta de la relevancia que tiene, de convencer lo necesario que es. Desde el apoyo de cada uno, esto va a ayudar a mejorar la forma en que el Estado y los privados gestionan la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Queremos hacerte entrega de este libro de la flora y fauna del maravilloso santuario Yerba Loca, así que muchísimas gracias por tu presencia. Un aplauso nuevamente para Juan José Donoso, jefe de División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente.